nombre, ya es raro, Ramírez Montesinos, mi primer apellido es compuesto, mi padre es español. Es español, nacido en Marsella, Francia, de madre francesa, que era mitad alemana, mitad francesa. Mi madre es polaca, entonces mi segundo apellido es Krogulska. O sea, que me mires por donde me mires, aquí hay lío, ¿no? Entonces, venía esa madre polaca que era hija de militar y su madre pertenecía a la nobleza polaca, por linaje, ¿no? Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, pues lo pierden todo. O sea, a mi abuelo lo asesinan en Katyn, a mi familia, o sea, a mi madre, sus hermanos, los deportan a Siberia y allí pasan penurias, frío, calor, esclavizados durante 2 años y pico hasta que por fin se enteran de que ha terminado la guerra y se buscan la vida para bajar a Palestina donde estaban los ingleses que prometían ayudar, ¿no? Otra odisea, entre medias se muere mi tío. ¿Y por qué digo esto? Porque todo ese bagaje está en mí, está en mi cuerpo. Eso te iba a Entonces, decir que, ¡guau! ¿Cuántas cosas has dicho para empezar, y para definirte, ¿no? ¿Quién es Guiomar? No sé si te atreverías a resumirlo en una sola palabra y luego nos metemos en el transgeneracional, que creo que en tu vida es muy importante. En una sí, sí. palabra, ¿quién es Guiomar? ¿Quién es Guiomar? Pues Guiomar. Yo guío las Qué emociones. bonito. Me dedico Bueno, a eso. vienes de una familia con una historia compleja, quizá marcada por la violencia, por el miedo, Uh-huh. por la huida. ¿Cómo has recibido todo eso en tu existencia, ¿no? Porque digamos que tienes una herencia transgeneracional muy, muy complicada, muy potente. Sí, entonces yo de pequeñita sentía un montón de cosas, pero claro, no entendía nada, no tenía lenguaje no tenía el lenguaje que tengo ahora para saber lo que me pasa y cómo gestionarlo. Entonces simplemente sentía muchísimo y percibía que de mi madre el rechazo, pero claro, el rechazo de mi madre era su propia historia. Y yo de alguna manera pues le estaba, a través de mi emotividad y mi sensibilidad se lo ponía delante, ¿no? Y ella no quería, porque había muchas cosas que directamente había corrido un tupido velo, tanto ella como mi abuela. Entonces nazco en esta familia, también por parte de padre, huida de la guerra civil y más historias por parte de la abuela paterna. Y entonces nazco en esta familia llena de emociones que tapa las emociones a través de la intelectualidad. Claro, porque tus padres huían de sus propias emociones, ¿no? Sí, Estaban sí, sí. desconectados completamente. Sí, ambos desconectaron de forma natural, no en plan, no tanto traumáticamente, sino que yo creo que a mi madre le desconectó el bombardeo que vivió. Tenía 9 años, estaba en la cola del pan y de repente me empezaron a bombardear la ciudad donde vivía. Y fue a correr, a correr, a correr, todo el mundo le quería coger para que no le pasara nada, pero ella, déjame, soltándose, hasta que se refugió en casa y entonces las bombas destrozaron toda la manzana menos su casa, ¿no? Entonces yo creo que ella se desconectó allí. Claro, ¿y tu padre? Y mi padre se desconectó. Él nació de una madre narcisista, que era narcisista porque tenía un padre que psicópata, narcisista también creo, abusador y de todo. Entonces ella era yo soy la reina y mi padre pues cuando le nació le puso una chica que le cuidase, pero cuando se dio cuenta, claro, mi padre estaba enamorada de la chica y no de ella, la madre. Entonces la despidió, la pobre mujer murió de cáncer del disgusto y mi padre desconectó todas sus emociones, o sea, por desamor. Madre mía, pues vaya herencia genética, emocional que tienes, ¿no, Guiomar? Claro, el problema es sentirlo y no saber que lo estás sintiendo. Claro. Entonces, Pero claro, tú todo... empezaste desde muy chiquitina a tener una sensibilidad muy especial, ¿no? Desde los 2 años yo creo que tú ya te empezaste a dar cuenta de que había algo en ti especial, ¿no? Que captabas las cosas de una manera muy especial. A los 2 años empecé a darme cuenta de que sufría. No sabía que captaba las cosas de una manera especial, ¿no? Porque tampoco había un entorno, y nací en el 66 y no había el lenguaje emocional que hay ahora, y mucho menos la atención de las emociones. Entonces, yo simplemente sabía que sufría, que sentía un montón de cosas y que lo estaba pasando mal. Y cuando pedí ayuda a mis padres, me decían, la culpa es tuya, saber lo que has hecho. Entonces me lo tuve que comer con patatas y a partir de los 7, 8 años ya empecé pues decir, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿No? Porque esto me pasa a mí, no le están pasando a los demás. Y empecé a investigar, a autoindagar en mí
primero durante los Con 6 primeros añitos, ¿eh? Estás diciendo, Guiomar, muy pronto, ¿no? 7, 8, O 7, sea, que 8. digamos que despertarte a la conciencia muy pronto. Sí, Ujú. yo llevo muchos años. Entonces, a los 6 años, ¿cómo empezaste a indagar en ti? 7, 8, 7, 8. O sea, hasta a mí, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Mucho automachaque. Luego, encima, en esa época vivíamos en Argentina y era justo cuando empezó la dictadura, entonces era normal ver tanques y escuchar bombas. Y eso tampoco ayuda cuando tienes un proceso interno bastante fuerte, ¿no? Entonces, a los 8 normalmente es una edad en que la gente toma en contacto con la muerte. Si hay alguien por ahí que sabe astrología, tengo ascendente Escorpio, entonces, y Plutón Luna, y todo ese tema escorpiónico, escorpionano es muy de esto, ¿no? Entonces, a esos 8 años empiezo como ya a ser más consciente espera, yo esto ya no es tan viviendo como pegado a la madre, y entonces ahí es cuando digo, ostras, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es lo que siento? Y claro, al principio no sabes lo que estás haciendo, entonces era puro automachaque, puro lo estoy haciendo mal, y entonces como soy mala y lo hago mal, me pasan cosas malas y la gente me odia. Eso te iba Eso, a decir, que según toda la carga emocional que tú tienes, sí, según o sea, vas atrayendo a tu vida precisamente eso que está en ti, ¿no? O en tu generación. exactamente. Entonces me encontraba con que los niños o me aislaban, me apartaban o me pegaban, nadie quería jugar conmigo. Eso fue toda mi infancia. Entonces eso es lo que me llevó a mirarme hacia adentro, ¿no? Y efectivamente era esa energía o esas emociones tapadas por mis padres, era lo que yo estaba sintiendo y lo que estaba proyectando en el mundo, como que me relaciono con esto porque esto es lo que he mamado en casa. Y claro, yo no sabía otra cosa, tampoco mis padres sabían lo que estaba... O sea, la gente no es consciente de este nivel de realidad energético-emocional normalmente. Entonces yo creaba esa realidad en base a esa energía que yo llevaba adentro que había heredado. Y claro, los niños me odiaban, me rechazaban, me pegaban. Yo no sé por qué pasa esto. Y era, algo estoy haciendo mal. Era todo lo que habías absorbido de tus ancestros. Pero es súper importante, yo creo, Guiomar, subrayar lo que estás contando, ¿no? Que muchas veces vivimos eh, echando las culpas al exterior de lo que nos sucede y a veces nosotros somos los que lo creamos, ¿no? Con nuestras propias creencias subconscientes, con la información que tenemos en el subconsciente que difícilmente accedemos a ella y menos siendo niños. Exacto, exacto. Pero también es importante entender que no hay culpas realmente. Entonces, yo me pasé gran parte de mi vida sintiendo una culpa enorme, enorme por todo, ¿vale? Y en realidad no hay culpas. Yo no soy culpable de ser sensible, mis padres no son culpables de haberme transmitido las historias que llevaba encima. Mi abuela no era culpable de que la violaron y sufrió un ataque por parte de los bolcheviques a su colegio y vio cómo mataban a la gente. O sea, nadie es culpable de eso, ni siquiera los bolcheviques que hicieron eso son culpables de eso. Bueno, luego hablamos de esto que acabas de decir, que me parece importantísimo, pero hemos dejado abierto ese momento en el que tú empiezas a indagar en tu interior. Y Sí. me imagino que empiezan a llegar respuestas. Tardó. Durante los primeros 6 años, aproximadamente 5 o 6 años, era puro automachaque, pura autoflagelación a lo bestia, ¿no? Porque lo he hecho mal, porque mucha angustia, mucho dolor aquí en el pecho, como si me estuvieran clavando una estaca. Ese dolor me acompañó la mayor parte de mi infancia y de mi adolescencia. Y ya con 13, 14 años, en un momento de muchísima angustia, decir, por favor, o sea, sacarme de este planeta, yo no puedo seguir Sí, viviendo así. porque has pasado varios episodios de depresión, de ansiedad, Sí, hasta una cierta edad, ¿no? sí. Entonces, la depresión y ansiedad un poco más tarde, depresiva toda de niña y la adolescencia, pero entonces era un momento a los 13 años de pura angustia, de decir, no aguanto más, ¿por qué me pasa esto a mí? Y entonces escucho la voz, la primera vez que la escucho. Tengo 13, 14 años, estoy tirada en mi cama, me acuerdo así, y me dice, tranquila, es por algo. Y de repente no te preguntaste, ¿de dónde viene esta voz? ¿Qué es esto? No, porque esa voz suena a certeza, nunca la he dudado. Las veces que la he escuchado, no han sido tantas, pero no me ha hecho falta más. Pero las veces que lo he escuchado ha sido clarísima. ¿Y esa voz qué te hizo sentir?
Si te refieres a me sentí en paz, amor, tal, no tiene nada que ver con eso. Pero tranquilidad, ¿no? O calmó esa ansiedad, esa angustia, ese malestar. Es que si digo, o sea, el nivel de angustia que tienes, si lo calmas, no lo estás calmando, es alivio, y no me alivió, ¿vale? Es certeza. O sea, la certeza es, ya no tiene sentido, angustia, alivio, busco la paz, no, es otra mirada, es otro punto de vista, es una comprensión. Entonces, desde ese punto de vista ya no hay conflicto. ¿Y a partir de ahí qué pasó? Seguí igual, pero seguí sufriendo, la adolescencia, tal, pérdida de todo, pero de vez en cuando pues aparecía como momentos de lucidez y de conexión. También me ayudó mucho el piano. Aprendí a tocar piano, me enseñó una amiga que tocaba el piano, dice, mira, esto es esto, esto es eso, y se me da bien aprender, y entonces dije, ya está. Y como lo saqué, mi madre me compró un piano. Entonces me puse una profesora y hice 4 años en uno. Y qué importante es poder exteriorizar un poco las emociones a través del arte, de la creatividad, ¿no, Guiomar? Me salvó la vida, me salvó la vida. O sea, si no fuera por eso, el problema es que luego venimos a Javea, mi madre quiso ponerme una profesora porque se lo pedí, pero la profesora no tenía ni idea de piano. Era conservatorio puro y duro, pero en realidad no sabía... Era técnica, vamos, técnica, no conexión emocional ni poder expresarte tú libremente, ¿no? Y entonces me castró y lo dejé. Entonces, sí, es fundamental poder, un medio de expresivo. Entonces, si alguien tiene un niño que es muy triste, muy profundo, muy como yo he sido de niña, primero que mirar el resultado. Me encanta. Todo es por algo, ¿no? Segundo, entender que son memorias celulares que estás llevando encima del transgeneracional y se pueden liberar, o sea, no es algo tan complejo. Yo es lo que enseño a hacer ahora, entre otras cosas. Y tercero, que un medio de expresión, como bien decías, artístico, es fundamental, porque poder expresar lo que llevaba dentro, yo no podía expresarlo en palabras porque desconocía las palabras y de todas formas mis padres tampoco me podrían haber entendido. Entonces, el arte, la música, te permiten, como dices, este registro, esta pieza, sé cómo se siente, y entonces movilizas eso en ti, lo sacas fuera y lo transmites y estás comunicando lo que estás sintiendo. Y luego con la poesía también y la fotografía. Viviste una infancia con muchos dolores, con mucha tristeza, con depresión, luego ansiedad, también adolescencia, te hicieron bullying, te hicieron moving en el trabajo, pero ¿cómo descubres cómo liberar todas esas memorias celulares? Pues al final yo creo que todo eso me pasó para que yo comprendiese en profundidad qué es el dolor y de dónde viene y qué significa. Y entonces desarrollé el ejercicio de liberación de memorias celulares y toda una explicación de lo que hay, ¿no? Luego he descubierto que hay más gente que habla de memorias celulares. Yo en mi próximo libro voy a incluir, hay un capítulo entero donde lo explico todo y está el ejercicio, en mi página web también está, viviresdelser.com, en herramientas. Pero bueno, también hay más personas que lo están trabajando y es bonito ver que diferentes personas del mundo, desde diferentes aspectos o lugares del mundo diferentes, pueden llegar a la misma conclusión de lo que son las memorias celulares. Y quizás claro, porque tú llegas por tu propio camino y cuando ya lo has experimentado, de repente te empiezas a dar cuenta de que hay otra persona que ha experimentado lo mismo, que otra también, y dices, ostras, que esto tiene un fundamento, que no es algo que me lo he inventado yo. Sí. Sí, y entonces cada vez es más, se normaliza más y demás. Entonces, básicamente es información del pasado que está en tu cuerpo, que está en tus células, en tus fascias en concreto, y que las fascias es como un sistema para mí que te comunica con el exterior. Lo de dentro fuera, fuera dentro es a través de las fascias. ¿Y tú te atreverías a decir que todo lo que nos sucede en esta vida tiene una causa? Sí, pero hay que matizar la pregunta. Matiza. Es decir, cuando me dices todo lo que sucede en tu vida tiene una causa, ¿a qué te refieres exactamente? Porque de una manera... Pues, por ejemplo, todas las personas que encontramos en esta vida, nuestra propia familia, incluso las personas con las que nos relacionamos, hay veces que tú te empeñas en una cosa que quieres que ocurra, no sucede,
Pero con el tiempo te das cuenta de que menos mal que no sucedió. Sí. Y a veces vas cogiendo todas las piezas del puzzle y las vas haciendo el puzzle. Incluso lo mismo pasa con las personas, ¿no? Hay personas que igual te hacen daño, pero gracias a que ha aparecido esta persona y te hace daño, te ha permitido ver algo que está en ti. Exacto, así es. Entonces, normalmente la respuesta sería, vamos creando nuestra vida que no es real en base a el pasado, es decir, en base a las memorias celulares que llevamos en el cuerpo, las historias de dolor de nuestros ancestros, sin saberlo, estamos proyectándolo fuera y relacionándonos con los demás en base a eso. Entonces montamos unas películas y unas interpretaciones de realidad que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, en ese sentido, desde esa perspectiva, que es la perspectiva del ego inmaduro, el ego no es malo, es necesario. Lo que pasa es que cuando es inmaduro va por la vida proyectando la mitad de lo que es fuera y no se da cuenta de todo el potencial que tiene. Entonces, mientras tú lo veas desde esa perspectiva, tú vas a ver siempre conflicto, conflicto, problema, solución, conflicto, problema, solución, conflicto, no hay otra cosa. Ahora, la clave está en el salto de perspectiva, en empezar a ver las cosas desde el punto de vista del ser. Si ves las cosas desde el punto de vista del ser, entiendes que todo lo que te está sucediendo en cada momento es absolutamente perfecto para ti. Si tú comprendes eso, suelta la resistencia y lo que sucede es muy light. ¿Y cuándo empiezas, cuándo das tú ese salto? ¿Qué ocurre en tu vida de repente para que tú pases al ser y te des cuenta de que todo esto es una película que viene de tus ancestros? Salto. Soy Capricornio, no es Capricornio. Como yo. Vaya dos cabezotas. Entonces, no es tan salto, es decir, por un lado está este momento con 13, 14 años que me entra la vocecita. Sí, es ser un poco buscadora y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, ir buscando respuestas y buscando respuestas, ¿puede ser? No. Es una cosa por listilla. ¿Cómo fue? No, la experiencia mía es muy diferente a la experiencia de la mayoría de la gente, ¿no? La gente dice, de repente suele ser algo así como, ay, siento que algo no encaja en mi vida, ay, tengo un vacío interior, voy a buscar algo que me llene. Y entonces inicias un proceso de búsqueda intelectual que termina convirtiéndose en algo más, ¿no? No fue mi caso. Mi caso fue angustia, machaque, culpa, flagelación. Entonces, al final, empezar a darme cuenta que estaba metida en un hoyo, como a los 15, 16 años, digo, espérate un momento, todo lo que me está pasando a mí con la gente no le pasa a los demás. Esto significa que yo puedo hacer las cosas de otra manera y mi realidad puede ser diferente. Y ahí es cuando empiezo a darme cuenta de que si yo cambio mi forma de moverme, mi forma de vestirme, mi forma de gesticular, mi energía en definitiva, de repente la respuesta que voy a recibir del medio ambiente es diferente. Y empecé a desarrollar eso. Claro, pero eso es concienciarse de que tú eres la directora de tu película. Sí, y eso fue a los 15 años. Luego, otro momento muy interesante, para mí ha habido algunos libros que eran como muy claves en mi vida, que como de repente dices, claro, es esto, ¿no? Por un lado, El mono desnudo de Desmond Morris, que te da la perspectiva de la vida, ¿no? De lo mundo y de lo biológico, que es muy importante entender la parte biológica también. Luego está El poder de la hora de Eckhart Tolle, que básicamente todo el libro dice lo mismo todo el rato, ¿no? Entonces, tú lo vas leyendo, y al final llega un momento y dices, este es el registro, vale. Me acuerdo, estaba en una cafetería, sé exactamente cuál es, y estaba ahí tomando un café y tal, leyendo el libro, y de repente, plaf, me coloco en el registro de lo que dice en el libro, ¿no? Que es estar en el presente. Y cambia la luz, cambia el momento, cambia cómo tú percibes todo, y dices, vale. Entonces, todo esto es lo que no es presente y es el parloteo del ego. Y digo, ya está, ya lo tengo claro. A partir de ese momento, ya tenía 30 y algo años, ya tenía claro qué era ego y qué no era ego. Entonces ya no me... ¿Sabes cómo descubrí yo esto? Pues fíjate. Háblame de la culpa. Pues la culpa es, básicamente, ¿puedo usar una palabra ligeramente escatológica? Sí. Esto es un regalo del universo para ponernos en nuestro sitio. O sea, todos sabíamos que astrológicamente venía una crisis importante y económica en este año, ¿no? Pero porque se veía que había un bajón energético, ¿no? El dinero es energía. Pero claro, nadie se pudo imaginar que en vez de una guerra, en vez de...